Durante décadas, la historia oficial sostuvo que América jamás tuvo contacto con Europa antes de la llegada de Colón en el siglo XV, o incluso de los vikingos en el siglo X. Pero hoy, un hallazgo inesperado amenaza con cambiarlo todo. En el desierto de Atacama, una momia perteneciente a la enigmática cultura chinchorro, fechada en casi 6.000 años de antigüedad, guarda un secreto que nadie vio venir. Un secreto que la ciencia moderna acaba de revelar: ADN europeo. Y no cualquier ADN europeo, sino el de poblaciones del Paleolítico Superior, miles de años antes de la historia registrada. ¿Cómo llegó allí? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y qué significa este hallazgo para la historia del poblamiento de América? Antes de empezar a hablar del ADN europeo descubierto en este antiguo pueblo americano precolombino, primero vamos a hablar de quiénes eran los chinchorros. Imaginen a los antiguos chinchorro habitando las áridas costas del desierto de Atacama, un lugar tan hostil que apenas permite la vida. Aún así, esta civilización floreció a orillas del Océano Pacífico, en lo que hoy son el norte de Chile y el sur de Perú, enfrentándose a un entorno desolado y prácticamente sin vegetación. Entonces, ¿qué impulsó a estos antiguos habitantes a desarrollar técnicas tan avanzadas para preservar a sus muertos? A menudo se tiende a pensar en las momias como un legado exclusivo de la civilización egipcia, pero el método de preservación de cuerpos del pueblo chinchorro resulta no solo más antiguo, sino también radicalmente diferente. En el antiguo Egipto, la momificación se reservaba para la élite y la realeza, quienes, según sus creencias, necesitaban preservar su cuerpo para la vida después de la muerte. Pero en el caso de los chinchorro, la momificación no pareciese ser exclusivo de la realeza. La momificación incluye a ancianos, adultos, jóvenes, niños e incluso fetos. Este aspecto, raro y único, no tiene parangón en ninguna otra cultura de momificación del mundo antiguo. La técnica de los chinchorro es, sin duda, uno de los métodos de momificación más complejos de la antigüedad. Entre sus prácticas destacan dos métodos principales: la momificación negra, que data de aproximadamente el año 5000 a.C., y la momificación roja, alrededor del 2500 a.C. En el proceso de momificación negra, el cuerpo era desmembrado, sus órganos extraídos, el cráneo cortado y vaciado. Luego los huesos se reconstruían y las extremidades se reforzaban con cañas para darle soporte, antes de cubrirlo con una pasta de ceniza blanca que simulaba la piel. El toque final consistía en aplicar una capa negra, posiblemente de manganeso, que cubría el cuerpo en su totalidad. En contraste, los egipcios desarrollaron métodos de embalsamamiento menos invasivos. Estos incluían la deshidratación natural de los cuerpos y el uso de resinas y vendas, pero sin la reconstrucción estructural extrema que los chinchorro practicaban. En Tenerife, los guanches, pueblo nativo de las Islas Canarias, también practicaban la momificación de sus muertos, aunque en menor medida y siguiendo técnicas que recordaban a las egipcias. Sin embargo, a diferencia de los chinchorro, la momificación guanche se limitaba a figuras de mayor estatus social y, en general, no incluía la reestructuración minuciosa de los cuerpos, como sí lo hacían los pueblos del desierto chileno. A diferencia de otras culturas, los chinchorro no dejaron registros escritos ni monumentos que expliquen sus motivaciones detrás de esta laboriosa práctica. Esto abre una gran interrogante.
¿Por qué una cultura de pescadores, cuya vida giraba en torno al océano, dedicaría tantos recursos y tiempo a momificar a sus muertos? Una teoría sugiere que estos cuerpos preservados cumplían un rol de presencia ancestral, siendo reverenciados y posiblemente trasladados con los miembros de la tribu en sus desplazamientos. Se especula también que podrían haber sido parte de un culto a los antepasados, donde los cuerpos momificados se colocaban en lugares de honor durante ceremonias o se usaban para fortalecer la identidad colectiva de la comunidad. Bernardo Arriaza, antropólogo y uno de los mayores estudiosos de la cultura chinchorro, sugiere que este rito pudo tener un origen emocional. En sus estudios, Arriaza argumenta que la elevada mortalidad infantil, atribuida al consumo de agua contaminada con arsénico, pudo haber sido un catalizador para que las familias buscaran formas de preservar y honrar a sus hijos fallecidos. La proporción de momias infantiles es considerablemente alta en los hallazgos de la región, lo cual refuerza esta teoría. Sin embargo, la falta de un contexto religioso o mitológico claro deja un vacío que ha intrigado a los estudiosos y sigue sin resolverse. Otro misterio rodea la preservación natural que el clima del desierto de Atacama permitió para estas momias. A diferencia de las tumbas egipcias, construidas en templos y protegidas del ambiente exterior, las momias chinchorro fueron enterradas en tumbas poco profundas. La aridez extrema y la composición del suelo permitieron una momificación parcial natural antes de que las técnicas artificiales fueran aplicadas. Así, la combinación del ambiente y las técnicas artificiales creó un proceso de preservación único que no se ve en otras culturas. ¿Podría haber sido esta característica del desierto lo que inspiró a los chinchorro a desarrollar sus elaboradas técnicas de momificación? O quizás había algo más profundo, una creencia en el poder de la tierra misma, que los llevó a perpetuar estas prácticas durante miles de años. Al igual que las momias egipcias, las chinchorro revelan una obsesión con la preservación del cuerpo, aunque las razones y métodos difieren significativamente. Sin embargo, algunos comparan el detallado trabajo de las momias chinchorro con otro tipo de momificación ritual de los Andes, como las momias incas de los niños sacrificados en los rituales del Capacocha. Estas momias, encontradas en la cima de montañas a miles de metros de altura, fueron preservadas por el frío extremo en una suerte de momificación natural. Aunque los contextos culturales son diferentes, ambas prácticas reflejan una profunda conexión con el entorno y una devoción por conservar el cuerpo físico, tal vez como un canal para el espíritu. Pero, mientras que los egipcios embalsamaban a sus muertos para el viaje al más allá, la razón por la que los chinchorro preservaban los suyos sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que la momificación chinchorro podría haber sido una forma de retener a los muertos entre los vivos, manteniéndolos como una presencia física y tangible. Quizás esta antigua civilización creía que los muertos podían proteger a los vivos, o tal vez era una manera de conservar la esencia de sus seres queridos, manteniéndolos siempre presentes en la comunidad. Según los relatos aceptados por la arqueología tradicional, América fue poblada exclusivamente por migraciones procedentes de Siberia, que cruzaron Beringia durante el Pleistoceno. Esa teoría sostenía que todos los pueblos amerindios provenían de estos grupos, salvo dos migraciones tardías que dieron origen a los Na-Den y los pueblos Esquimó-Aleut. Pero existía un problema. La evidencia no encajaba del todo.
estaban quienes proponían rutas alternativas: Robert Stanford, Bruce Bradley, Thor Heyerdahl. Todos ellos señalaban similitudes tecnológicas, posibilidades de navegación y pistas dispersas que sugerían contactos transoceánicos mucho más antiguos. Durante años fueron ignorados. En un estudio que analizó 23 genomas antiguos de América, un resultado sobresalió como un faro en la noche. Una momia chinchorro del norte de Chile, datada entre 3972 y 3806 a.C., mostraba entre 30% y 40% de ascendencia europea. Los análisis no dejaron margen a la duda. Todos convergían en la misma conclusión. Ese ADN no era siberiano, no era asiático, era europeo, pero aún más inquietante. Era europeo anterior al último máximo glacial. Estamos hablando de poblaciones como los auriñacienses, los gravetienses y quizás incluso los solutrenses. Los modelos genéticos revelaron un patrón imposible de ignorar. En el análisis, la momia chinchorro mostraba consistentemente un componente europeo que solo aparecía en europeos anteriores al último máximo glacial, el cual terminó aproximadamente en el 10.000 a.C. Componentes presentes en europeos desde la edad del cobre y que habrían indicado contaminación moderna no aparecían en la momia chinchorro. Si este ADN realmente llegó a América miles de años antes de los vikingos, ¿quiénes fueron sus portadores? La genética apunta a los solutrenses, un pueblo del Paleolítico Superior Europeo, conocido por su avanzada tecnología lítica. Algunos investigadores habían sugerido que, durante la glaciación, pudieron viajar bordeando el hielo del Atlántico Norte, miles de años antes de cualquier navegación histórica. Otros modelos genéticos, sin embargo, no descartan a los auriñacienses o gravetienses, grupos aún más antiguos. Pero sea quien sea el origen, hay un punto inquietante. Si llegaron alrededor de 26.000 años atrás, entonces 20.000 años de deriva genética los separaban de la momia chinchorro. Tiempo suficiente para que sus descendientes se diluyeran, mezclaran y adaptaran a un nuevo continente. Este hallazgo es algo más que una curiosidad genética. Es la primera evidencia genética antigua de contacto transatlántico prehistórico en América. Obliga a replantear la historia, a reconsiderar migraciones que la arqueología tradicional negó durante décadas, a entender que los océanos, incluso en la prehistoria, pudieron ser caminos, no barreras. La momia chinchorro, envuelta en arcilla y tiempo, guardó un secreto por milenios. Ahora, su ADN revela una narrativa distinta, más compleja, más antigua. Una historia en la que América y Europa se tocaron mucho antes de lo imaginado.